Vamos a empezar ahora con la unidad 5 que habla sobre variables aleatorias bidimensionales e independencia. ¿Sí? Vamos primero a ver la definición de distribuciones bidimensionales. Lo que tenemos que pensar en este momento es volver a la definición de una variable aleatoria. ¿Recuerdan? Eso lo vimos en la unidad 3. Decíamos que dado un experimento aleatorio y dado un espacio muestral, una variable aleatoria era una función que tomaba cada elemento del espacio muestral y lo llevaba a los reales. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Un mismo experimento aleatorio, un único espacio muestral y dos variables aleatorias definidas desde el espacio muestral S a R. De manera que cuando yo las observe conjuntamente, simultáneamente a X e Y, voy a decir que estoy frente a una variable aleatoria bidimensional. Veamos que las variables aleatorias bidimensionales pueden ser discretas y continuas. Veamos cómo definimos el caso discreto. De nuevo, volvamos a pensar en la variable aleatoria bidimensional discreta. ¿Cómo la definíamos en ese momento? La definíamos como una variable cuyo recorrido era finito o infinito numerable. Entonces, nuevamente, una variable aleatoria bidimensional discreta va a ser una variable aleatoria bidimensional cuyo recorrido sea finito o infinito numerable. Así como en el caso escalar, cuando teníamos los reales, la variable aleatoria definíamos una función de masa, ¿sí? Acá vamos a definir una función de masa conjunta, que se va a definir como la probabilidad de que X sea igual a X y simultáneamente Y sea igual a Y. Y esa le vamos a llamar P sub XY de XY, para todo XY perteneciente al recorrido. Al igual que la función de masa en los reales, esta debe cumplir con ser no negativa y que la suma doble ahora sobre todos los puntos X y del recorrido va a dar 1. Además, al tener la función de masa conjunta, queda definido o intuimos que podríamos sacar las funciones de masa marginales. Así, para todo X perteneciente a Rx, la función de masa marginal de X va a ser la suma sobre la variable Y de la función de masa conjunta. Y análogamente, para todo Y perteneciente al recorrido de Y, la función de masa marginal de Y va a ser la suma sobre las X de la función de masa conjunta. Veamos un ejemplo. Dice, en una planta automotriz, dos tareas están a cargo de robots. La primera consiste en soldar dos bisagras y la segunda en apretar dos tornillos. Sea X el número de soldaduras defectuosas e Y el número de tornillos apretados incorrectamente. La siguiente tabla muestra la distribución de probabilidad conjunta. Entonces tenemos acá la variación de X, que es igual a 0, 1, 2 por filas, y en las columnas la variación de Y, que pueden ser 0, 1, 2. X es el número de soldaduras defectuosas e Y el número de tornillos que están mal apretados. Y luego tenemos la función de masa conjunta. Así, por ejemplo, si yo quiero la probabilidad de que X sea igual a 2 e Y sea igual a 2, me va a dar 0,10. Si yo quiero la probabilidad de que X sea igual a 2, es 0,35. Y la probabilidad de que Y sea igual a 1 va a ser 0,50. Entonces, en la tabla vemos que en la parte central de la tabla, lo que yo tengo es la función de masa conjunta. Y en el margen inferior tengo la función de masa marginal de Y, y en el margen a la derecha de la tabla tengo la función de masa marginal de X. Esto les tiene que hacer acordar allá en la unidad 1, cuando veíamos en estadística descriptiva, el análisis descriptivo bivariado, ¿sí? Porque es exactamente la misma interpretación. En la parte central de la tabla yo voy a tener la función de masa conjunta y en los márgenes las funciones de masa marginales.
Veamos ahora cómo presentamos las funciones de masa marginales, al igual que cuando hacíamos en descriptiva, vamos a presentarla en dos tablitas. Tenemos la marginal de X y por otro lado la marginal de Y. Recordemos que cuando yo sumo las probabilidades, estas tenían que dar 1, y esto me sirve para saber si he calculado bien las funciones de masa marginal. Vamos ahora a la definición de variables aleatorias bidimensionales continuas. Y de nuevo, esto es una extensión de la definición de variable aleatoria continua que ya vimos en la unidad 3. Entonces vamos a decir que una variable aleatoria bidimensional es continua si existe la función de densidad de probabilidad conjunta, tal que para todo A contenido en R2, la probabilidad de A va a ser la integral doble sobre A de la función de densidad conjunta. La función de densidad conjunta tiene la propiedad, al igual que en el caso escalar, que es no negativa y que la integral doble sobre todo el recorrido de la variable es 1. Así como en el caso escalar, la integral era el área bajo la curva, acá, si pensamos en que tenemos bivariado, la integral doble nos va a dar el volumen sobre la región o sobre el recorrido de la variable. Ahora vamos a tener función de densidad sobre un área, y al integrar el área, vamos a obtener un volumen. También podemos definir las funciones de masas marginales. Tenemos la función la función de densidad marginal de X, ¿sí? Acá está mal escrito, acá tiene que decir función de densidad marginal. Para todo X perteneciente al recorrido de X, la función de densidad marginal va a ser la integral de la función de densidad conjunta respecto de Y. Y análogamente, la función de densidad para todo Y perteneciente al recorrido de Y va a ser la integral sobre todo el recorrido de X de la función de densidad conjunta. Recuerden de corregir acá y poner función de densidad marginal. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos una variable aleatoria bidimensional continua con función de densidad conjunta dada por 6, mientras x varía entre 0 y 1, y x cuadrado menor o igual que y menor o igual que x. Y 0 en otro caso. Lo primero que se debe hacer acá, en el caso de variables aleatorias bidimensionales continuas, es graficar el recorrido de la variable aleatoria, o sea, graficar el área donde hay densidad, que en este caso estaría dada por la intersección de esta parábola y igual a x al cuadrado y la recta y igual a x. Además, debemos pensar que x varía entre 0 y 1, y eso me está dando también la variación de y que va a ir entre x cuadrado y x, ¿sí? Pero no pasándose de 1. El apartado A del problema me dice probar que efectivamente es una densidad. El apartado B me pide calcular las funciones de densidad marginales, y el apartado C me pide calcular la probabilidad que X e Y no sean mayores que 1 medio. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Si me piden verificar que es una función de densidad, ¿qué tengo que verificar? Que es no negativa y que la integral doble sobre todo el recorrido me da 1. Vamos a ver. Justamente tenemos que es no negativa por definición, porque está en una rama vale 6 y en otra rama vale 0, y cuando calculo la integral doble obtengo el volumen sobre el área, y eso me da, haciendo las cuentas, me da igual a 1. ¿Sí? Luego me pide calcular la función de densidad marginal. Para x variando entre 0 y 1 voy a obtener, integrando respecto de y, que varía entre x cuadrado y x, de 6 por dy. Y esto me queda 6 por x menos x al cuadrado, y acá tengo expresada la función de densidad marginal de x. De forma parecida voy a tomar un y que varía entre 0 y 1, y voy a integrar la función de densidad conjunta entre los límites que varía y, que va a ser entre y raíz de x. Yo puedo volver un poquito
al gráfico, si yo quiero sacar la variación de y, veo que hago una línea paralela al eje X y veo que está variando y varía entre X y raíz de X, ¿sí? Por eso es que integro, por eso los límites de integración, entre y raíz de y, perdón. Entonces, hago la función de densidad conjunta respecto de X, hago esa integral y haciendo las cuentas obtengo la función de densidad marginal de Y. El último punto me pedía la probabilidad de que X sea menor o igual que 1/2 e Y sea menor o igual que 1/2. Entonces eso es la integral entre 0 y 1/2 y entre X cuadrado y X de 6 por DI de X. Yo tengo que decidir qué voy a hacer respecto de qué variable voy a integrar primero y respecto a qué variable voy a integrar en segundo lugar para definir bien estos límites. Tienen que tener cuidado cuando hagan estas integrales, por eso que les pedimos que dibujen la región. Bien, haciendo las cuentas, esto me queda igual a 1/2. Vamos ahora a definir lo que es independencia de variables aleatorias. Vamos a decir que para el caso discreto, dos variables discretas se dice que son independientes si su función de masa conjunta factorea en el producto de las funciones de masa marginal para todo xy del recorrido. Y análogamente, para el caso continuo, vamos a decir que dos variables aleatorias continuas son independientes si y solo si la función de densidad conjunta factorea en el producto de las funciones de densidad para todo xy perteneciente al recorrido. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar el mismo ejemplo que tomamos al comienzo de esta presentación, donde yo tengo la variación de X y la variación de Y, y tengo la función de masa conjunta y también tengo las marginales. Cuando yo tenga una variable bidimensional discreta y yo mire la tabla, los puntos más convenientes para probar si son o no independientes son aquellos donde la función de densidad conjunta es 0. Supongamos acá, yo tengo la probabilidad de que la conjunta en 0, 0 es igual a 0. Sin embargo, si yo saco la marginal de X en 0, me da 0,25. Y la marginal de Y en 0 me da 0,25. El producto de 0,25 por 0,25 no es 0. Por lo tanto, las variables no son independientes. Tomemos ahora un caso continuo. Tenemos una función de densidad conjunta que vale 6 y 0 menor o igual que X menor o igual que 1 y X cuadrado menor o igual que Y menor o igual que X y 0 en otro caso. Yo ya he calculado en esta misma presentación, diapositivas atrás, la función de densidad marginal de X y la de densidad marginal de Y. Entonces voy a tomar un punto, por ejemplo el 1, 1, y veamos que f sub x en 1 vale 0, f sub y en 1 vale 0, y sin embargo la conjunta en 1 vale 6. Por lo tanto, las variables no son independientes, porque encontré un punto donde no vale la igualdad, que la función de densidad conjunta factoree en las funciones de densidad marginal. En general, cuando yo tenga variables aleatorias bidimensional continua y el recorrido, las variables estén enganchadas, estas no van a ser independientes. Y veamos ahora otro ejemplo. Vamos a ver, supongamos que se lanza un dado y una moneda y la función de masa conjunta está dada por 1/12 si x es igual a 0 y 1, e y es igual a 1, 2, 3, 4, 5 o 6. O sea, y me está contando qué obtengo con el dado. Y x me está diciendo si sale cara o si sale sello. Si yo saco la marginal de x, ¿sí? Tengo que sumar sobre todas las y el 1/12, o sea que esto me va a dar 1/12 más 1/12 más 1/12 hasta 6, y esto me da 6/12, y esto es igual a 1/2. Esto ya vale para x igual a 0 y para x igual a 1. Y si saco la marginal de y, o sea, si sumo 1/12
a lo largo de 0 y 1 para cada valor de i, voy a obtener 2/12, o sea, 1/6, para i igual a 1, 2 hasta 6. Si yo hago el producto de las marginales, obtengo la conjunta. Por lo tanto, acá las variables sí son independientes. Y por último, vamos a ver un ejemplo donde se elige al azar dos números del intervalo 0, 1. Entonces la variable aleatoria xi, acá tiene una función de densidad conjunta dada por 1, si 0 menor o igual que x menor o igual que 1, y 0 menor o igual que y menor o igual que 1. Y vale 0 en otro caso. Se puede sacar, les dejo como ejercicio a ustedes, que saquen la marginal de x, que me va a dar 1, con x variando entre 0 y 1, y análogamente, la marginal de y también vale 1, con y variando entre 0 y 1, y 0 en otro caso. Entonces, si yo hago el producto de las marginales, 1 por 1, me da 1 para el recorrido donde la conjunta también vale 1. Por lo tanto, las variables son independientes. Y con esto terminamos la primera parte de la unidad 3.